La historia del Imperio Romano es una de las narrativas más fascinantes y complejas de la humanidad. Su herencia aún perdura, marcando la cultura, la política y el derecho de nuestra civilización actual. Comencemos este viaje desde sus humildes orígenes hasta su majestuosa gloria y su inevitable caída. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido histórico y enteramente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Todo comenzó con la leyenda de los hermanos gemelos Rómulo y Remo cuando, tras el derrocamiento de su abuelo Numitor, rey de Alba Longa, fueron arrojados al río Tíber en un intento por asegurar el trono para su tío Amulio. Sin embargo, la providencia quiso que una loba los encontrara y los cuidara, dándoles leche para sobrevivir. Más tarde, un pastor los descubrió y los crió junto con su esposa. Cuando crecieron, Rómulo y Remo descubrieron su verdadera ascendencia y lideraron una revuelta para derrocar a su tío y restaurar a su abuelo en el trono. Posteriormente decidieron fundar una nueva ciudad en las colinas donde habían sido rescatados, pero pronto surgieron desacuerdos entre ellos sobre el lugar exacto y el nombre que llevaría la ciudad. Según la tradición, el conflicto escaló y Rómulo mató a Remo en un arrebato de ira, consolidándose como el único fundador de Roma. Fue entonces cuando Roma fue fundada oficialmente el 21 de abril del 753 a.C. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y estableció muchas de las instituciones que definirían la ciudad, incluyendo el Senado y las primeras divisiones sociales entre patricios y plebeyos. Para poblar la ciudad, ofreció asilo a refugiados y marginados y organizó el famoso rapto de las Sabinas para asegurar esposas para sus ciudadanos. Aunque estas acciones fueron vistas como brutales, también reflejaron la determinación y pragmatismo que caracterizarían a los romanos en los siglos venideros. Este mito no solo simboliza el espíritu indomable de los romanos, sino también sus profundas conexiones con la naturaleza y lo divino. Pero detrás del mito, los arqueólogos apuntan a pequeñas aldeas de pastores que se unieron para formar un asentamiento en torno al río Tíber, un punto estratégico para el comercio y la defensa. Durante sus primeros siglos, Roma fue gobernada por una monarquía. Los reyes, algunos de origen etrusco, establecieron las bases de la ciudad, sistemas de drenaje, templos y tradiciones políticas. Sin embargo, el abuso de poder del último rey, Tarquinio el Soberbio, llevó a una revuelta en el 509 a.C. Tarquinio era conocido por su despotismo y por ignorar las tradiciones consultivas que habían caracterizado a los monarcas anteriores. Su comportamiento arbitrario y la falta de respeto hacia las élites romanas provocaron una crisis política y social. El detonante final fue el abuso de Lucrecia, una noble romana por parte de Sexto Tarquinio, hijo del rey. Este acto de deshonra llevó a Lucrecia a quitarse la vida y generó una ola de indignación que unió a los ciudadanos contra la monarquía. Las revueltas culminaron con la expulsión de Tarquinio y la abolición de la monarquía. En su lugar se estableció un nuevo sistema político, la República Romana, basada en el principio de que nadie debería concentrar el poder absoluto. Este cambio marcó el inicio de una era en la que el poder residiría en instituciones como el Senado y los magistrados electos, creando un equilibrio entre las diferentes clases sociales de Roma. Bajo la República, Roma se expandió rápidamente. Los romanos, organizados en legiones disciplinadas, conquistaron primero la península itálica y luego se enfrentaron a Cartago en las legendarias guerras púnicas. Fue durante estas guerras cuando Roma demostró su ingenio y determinación, construyendo una flota desde cero y derrotando al brillante general cartaginés Aníbal. Pero mientras Roma conquistaba territorios en el exterior, en su interior se gestaba un malestar creciente. La desigualdad entre los patricios, las familias aristocráticas y los plebeyos, que eran la mayoría de la población, provocó conflictos sociales.
Reformadores como los hermanos Graco intentaron repartir tierras y aliviar las tensiones, pero sus esfuerzos terminaron en violencia. La crisis escaló cuando generales ambiciosos como Mario, Sila y posteriormente Julio César comenzaron a utilizar a sus ejércitos para obtener poder político. César, tras cruzar el Rubicón en el año 49 a.C., se proclamó dictador perpetuo, marcando el fin de la República. Su asesinato en el Senado el 15 de marzo del 44 a.C. desató una nueva guerra civil que concluyó con la victoria de su heredero, Octavio. En el año 27 a.C., Octavio, conocido posteriormente como Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma. Bajo su liderazgo comenzó la Pax Romana, un periodo de más de 2 siglos de relativa paz y prosperidad. Durante este tiempo, el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando desde las Islas Británicas hasta el desierto del Sáhara y desde la península ibérica hasta Mesopotamia. Augusto murió en el 14 después de Cristo, a la edad de 75 años, probablemente de causas naturales. Tras su muerte, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. A manera de legado, sus nombres, César y Augusto, serían adoptados por todos los emperadores posteriores, y el mes de Sextilis sería renombrado Agosto en su honor. Roma brillaba en todos los aspectos. Su arquitectura dejó maravillas como el Coliseo y el Panteón, mientras sus ingenieros construían acueductos y carreteras que aún impresionan por su durabilidad. Culturalmente adoptaron y adaptaron elementos griegos, fusionándolos en una herencia única que incluyó literatura, filosofía y derecho. Pero no todo era perfecto. Los excesos de emperadores posteriores como Nerón y Calígula, así como las intrigas palaciegas, socavaron la estabilidad de Roma. Nerón, por ejemplo, es recordado por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano británico, y por la persecución a los cristianos, a quienes culpó del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Su obsesión por las artes y su comportamiento errático lo alejaron de la élite y del pueblo, lo que hizo que finalmente acabara suicidándose. Por otro lado, Calígula destacó por su crueldad y extravagancia, incluyendo la construcción de enormes proyectos inútiles y el supuesto intento de nombrar cónsul a su caballo, Incitatus. Su gobierno fue marcado por actos de terror, asesinatos arbitrarios y una administración caótica que terminó abruptamente con su asesinato a manos de la Guardia Pretoriana. Aún así, el imperio sobrevivió gracias a gobernantes competentes como Trajano, Adriano y Marco Aurelio. En el siglo III después de Cristo, el imperio entró en una profunda crisis. La combinación de invasiones bárbaras, las enfermedades, una economía debilitada y la corrupción administrativa pusieron en jaque su supervivencia. El emperador Diocleciano intentó solucionar estos problemas distribuyendo el poder en una tetrarquía de 4 gobernantes que gobernarían los 4 barrios del imperio. El padre de Constantino, Constancio I, fue uno de estos gobernantes. El plan de Diocleciano se vino abajo. En el 306 después de Cristo, Constantino fue declarado emperador por los soldados de su padre tras la muerte de este. Pasó los siguientes 18 años luchando contra los otros 3 gobernantes romanos para convertirse en el único emperador, lo que conseguiría tiempo después. Constantino trasladó la capital a Bizancio, rebautizándola como Constantinopla, y legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313. Sin embargo, estas reformas no pudieron detener el declive. A lo largo de esta larga crisis, que en principio se había cerrado con el ascenso de Diocleciano, se había puesto de manifiesto que el Imperio Romano ya era imposible de gobernar como un todo, pero que su división solía terminar en guerra. Los problemas de fondo permanecían sin resolver y siguieron arrastrándose hasta el final del siglo IV, cuando el imperio se dividió definitivamente en 2 mitades, el Imperio de Oriente y el de Occidente, que, para no romper con la tradición, pasaron el resto de su historia enfrentadas.
La caída del Imperio Romano de Occidente fue un proceso prolongado y complejo que no puede reducirse a un solo evento. Factores internos y externos influyeron para desmoronar el que una vez fue el mayor imperio del mundo. Internamente, Roma se enfrentó a una economía debilitada debido a la sobrecarga fiscal. El sistema esclavista, que había sostenido su economía durante siglos, se volvió insostenible a medida que las conquistas disminuyeron. Además, la corrupción y la ineficiencia administrativa minaron la confianza en las instituciones. La sucesión de emperadores débiles y los constantes golpes de Estado aumentaron la inestabilidad política. Externamente, el imperio sufrió repetidas invasiones de pueblos bárbaros como los visigodos, vándalos y hunos. En el año 410, los visigodos liderados por Alarico saquearon Roma, un evento que marcó profundamente la psique de los romanos. Más tarde, en el 455, los vándalos llevaron a cabo otro saqueo devastador. Aunque Roma había logrado resistir durante siglos, estas invasiones demostraron que ya no era invencible. En el año 476, el líder germánico Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Aunque este evento es considerado el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente, en realidad fue el resultado de décadas de declive gradual. Roma había perdido gran parte de su territorio y su influencia se había reducido a poco más que su nombre. Aunque el Imperio de Occidente cayó, su legado perduró. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió por casi 1000 años más. Roma dejó su marca indeleble en la historia. Sus leyes, su arquitectura y su lengua forman la base de muchas de las culturas modernas. Roma no fue solo una ciudad o un imperio, fue una idea que transformó al mundo. Aún hoy, su influencia puede sentirse en nuestras ciudades, gobiernos y formas de pensar. Si quieres conocer más misterios históricos de la humanidad, pero contados de forma amena y visual, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.